¿Sabes qué es peor que no tener ventas? Es justamente tener ventas y aún así sentirte atrapado. Y eso me pasaba muchas veces de que mi problema no era vender. Tenía clientes, todo funcionaba, excepto una cosa, y esa cosa era yo. Y en ese era yo, era el famoso hombre orquesta, que todo pasaba por mí. Y cuanto más vendía, más esclavo de mi negocio me hacía. Y ahí básicamente fue cuando me empecé a hacer preguntas de cómo hacen las verdaderas empresas para ellos dedicarse a lo que verdaderamente importa en lo que es una empresa y no estar detrás de la parte de ejecución todo el tiempo. Y bueno, y con eso fue que empecé a investigar, que empecé a estudiar y a querer destrabar todo eso que en ese momento para mí era un caos. Todos te dicen, vende más y después solucionamos el problema. Vende más, que primeramente hay que vender para después escalar. Conseguí más clientes, que después vemos cómo le podemos prestar el servicio a ese cliente. Y a todo eso básicamente les hice caso porque era como mi primera experiencia. Y hasta que me di cuenta que el problema no era vender más, porque a medida que vendía más, yo me hacía como más esclavo de mi negocio y me fui dando cuenta que de esa manera el negocio no podía funcionar sin mí. Ese y el estar sin tiempo para las cosas que me gustan a mí y el pensar armar mi familia fue como el gran punto de quiebre que me llevó a todo esto. Entonces, en ese momento me di cuenta que no había construido un negocio, sino que me había construido como una pequeña jaula para mí, una jaula dorada en la cual vivía muy bien económicamente, tenía todo en lo que refiere económicamente, pero trabajaba más de 12 horas por día. Y eso no tenía un equilibrio entre lo que me gusta hacer y la cantidad de horas trabajadas por día. Y en ese momento de estudio, de buscar personas que están donde yo quiero estar, escuché una frase que me gustó mucho, que es: crecer y escalar no es vender más, sino depender menos. Y ahí es cuando empecé mi verdadera transformación de poder estudiar aquello que me acerca a mi objetivo y me obsesioné básicamente con las cosas que yo soy fuerte, como los sistemas, las operaciones, la organización y los procesos. Básicamente, como todo, arranqué por lo básico y arranqué con un pequeño grupo de trabajo y en eso básico arranqué a documentar lo más que podía. Fueron como mis primeros sistemas de proceso para delegación de tareas. Y ahí empecé a delegar mis primeras tareas y a liderar sin microgestionar. Y con esas pequeñas acciones ocurrió algo mágico, que es que esa porción del negocio comenzó a funcionar sin mí y estando detrás de cada actividad. Con lo cual el verdadero trabajo no es apagar incendios, sino trabajar en evitar que se prendan esos incendios. Hoy verdaderamente no solo liberé mi tiempo que me gusta pasar con mi familia, soy director de operaciones de otros negocios, pero como yo ya vendían y se encontraban al límite físico. Básicamente, ¿qué hago? Los ayudo a salir de ese caos, a liderar con profesionalidad y a hacer que su negocio crezca verdaderamente. Lo repito, no se trata de hacer más, se trata de ser menos necesario. Si sentís que estás atrapado en tu negocio, quizás este sea el momento de dejar de ser ese cuello de botella y es el momento clave para dejar de ser operador a CEO de tu negocio. No necesitas tener más clientes, sino necesitas estructura, porque el crecimiento no está directamente en las ventas, sino se encuentra en los sistemas. Ser CEO no es un título, sino que ser CEO es una función, y si esa función no la ocupas vos, no la va a ocupar nadie dentro de tu equipo de trabajo.